La Escuela Nacional de Colegio de Ciencias y Humanidades y el Instituto de Química les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias para el semestre 2022-2. Está con nosotros el profesor Virgilio Domínguez, la maestra Marcela Castillo Figa, la profesora Alma Cortés y sobre todo nuestro ponente del día de hoy, el doctor Jesús Valdés Martínez. Les damos la más cordial bienvenida. También les damos la bienvenida a todos nuestros jefes de sección, la profesora Elizabeth, la profesora Tere, profesor Felipe, profesor Alejandro y la profesora Yolanda. Bienvenidos, sean ustedes también. Muchas gracias por su asistencia. Le doy la palabra al maestro Virgilio Domínguez. Adelante, profesor. Buenos días a todos. Únicamente me resta agradecerles al Instituto de Química, a la maestra Marcela Castillo, a la licenciada Alma, todo el apoyo que nos brindan semestre con semestre, y pues que durante todos estos semestres que llevamos con las conferencias, pues la verdad consideramos que han tenido un gran impacto entre la población estudiantil y también entre los compañeros maestros. Hoy nos acompañan varios compañeros maestros. Bienvenidos todos, compañeros maestros. Y pues sin más preámbulo, le dejo la palabra al maestro José Felipe Cabrera para dar inicio a la ponencia del día de hoy. Adelante, maestro José Felipe. Muchas gracias, profesor Virgilio. Pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta primer conferencia, Ciencia y Conspiraciones en Tiempo de COVID. Tengo el gusto de presentar a nuestro distinguido ponente, el doctor Jesús Valdés Martínez, de quien me permitiré compartirles su sinopsis curricular. El doctor Jesús Valdés es miembro del Instituto de Química desde el año de 1986, siendo actualmente titular C. Es profesor de asignatura de la Facultad de Química de la UNAM. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado estancias en las universidades de Texas y la Universidad Estatal de Kansas. Fue director de vinculación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y ha participado en diversas comisiones y consejos académicos. Rápidamente, para hacer mención de las participaciones de ustedes, son muy importantes. Y en el chat nos pueden compartir sus preguntas o comentarios. Los invitamos a participar. Al final de la conferencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Y pues sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor Jesús Valdés. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Les agradezco mucho esta invitación a la plática, a los organizadores, tanto en el CCH como en el Instituto de Química. No les voy a dar una plática de química, voy a dar una plática más bien de ciencia, pero que me parece relevante por el contexto que estamos viviendo en la actualidad y que hace que yo no esté ahí enfrente de ustedes pudiendo compartir esta plática. Entonces, si me permiten, voy a compartir. Le cambié ligeramente el título, le puse Ciencia, Medicina y Conspiraciones en Tiempos del COVID. Primero hablando sobre qué es ciencia, qué nos ha dado la ciencia y un poco sobre pseudociencia. Después pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico al cual nos ayuda la ciencia es importantísimo, entre otras cosas, para la situación del COVID. Desde luego la medicina y los requisitos de la medicina científica. Y por otro lado, desde luego el COVID-19, las medicinas y las conspiraciones que hay alrededor de él. Entonces empecemos, ¿no? Les voy a dar una definición que a mí me gusta, no es una definición formal. Si alguien quiere una definición formal, les recomiendo la del doctor Ruy Pérez Tamayo, recientemente fallecido en sus apenas 98 años de edad. Pero la que yo les voy a dar es más informal, bastante más informal, pero útil, van a ver ustedes. En esta definición yo digo que la ciencia es un juego para entender el mundo, que se juega con un conjunto de reglas llamadas método científico. Como todo juego, pues la ciencia tiene reglas, todos los juegos tienen reglas,
¿verdad? Si yo, por ejemplo, voy a jugar fútbol, pues hay una serie de reglas. Aquí saqué algunas de las cosas que no se pueden hacer en un juego de fútbol, ¿verdad? Y, por ejemplo, pues si yo digo, no, pues es que yo quiero darle de patadas al adversario si va a meter gol, o lo voy a empujar porque a mí me parece que eso es correcto, o voy a tocar el balón con las manos porque pues me iba a meter gol. Si yo quiero jugar ese juego, bueno, pues está bien, me pongo de acuerdo con mis cuates y juego ese juego, pero no le llamo fútbol, le llamo de otra manera, salvajebol o como ustedes quieran. Está bien, se vale jugarlo, pero no le llames fútbol. Entonces, si voy a jugar ciencia, tengo que cumplir con las reglas de la ciencia. ¿Cuáles son esas reglas de este juego que estamos llamando la ciencia? Bueno, pues desde luego el método científico y la estructura lógica que tiene la ciencia. Lo que en general resalté aquí, ¿verdad? Esta es una propuesta muy del libro de texto de lo que hacemos los científicos en el laboratorio. Yo diría que las tres primeras cosas, de alguna manera, no necesariamente en ese orden, pero de alguna manera todos los químicos experimentales lo hacemos, ¿verdad? Porque no creo que los astrónomos hagan experimentos, por ejemplo. Sí, pero sí hacemos observaciones y hay que saber hacerlas. Nos planteamos una hipótesis y tratamos de explicarla a través de corroborarla a través de experimentos, y si no funcionan, buscamos otra, y en fin, ahí estamos hasta que logramos integrar algo que es congruente y que podemos compartir con la comunidad. Algo muy importante, ¿verdad?, que tiene que cumplir unas reglas sumamente importantes son que el conocimiento tiene que ser comprobable. Si no se puede comprobar, eso no es ciencia. Tiene que ser universal. No puede ser que eso, no, si a mí se me da bien en mi laboratorio. No, lo tiene que poder revisar mis pares en cualquier lugar del mundo. Y si no lo pueden hacer, eso no es ciencia. Eso fue una falla, y lo que es correcto, lo que es honesto y lo que debe hacer un científico es buscar dónde estuvo esa falla, reconocerla y corregirla. Pero eso no siempre sucede, ¿sí? La ciencia nos ha traído muchas cosas, y desde luego lo más obvio es el conocimiento, porque esa es la intención de la ciencia, tener conocimiento. Nos ha traído la física, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo del átomo, que nos permite ver algo que no se ve. En la química, pues la tabla periódica, la clasificación de los elementos, cómo se combinan ellos. La astronomía, pues tiene la gran teoría de la gran explosión. La ruta de los elementos la podemos seguir a través de la astronomía. Y si nos preocupamos por la Tierra, pues la geología nos da a través del modelo de tectónica de placas la historia de la Tierra. Y desde luego, si queremos saber por qué estamos aquí, cómo es que llegamos aquí, pues para eso está la biología y su gran teoría de la evolución. Estas son grandes cosas que nos ha traído la ciencia, y su aplicación nos ha traído tecnología. Tecnología como la electricidad, las computadoras, los nuevos materiales, medicamentos, vacunas, transportes, en fin, una serie enorme de cosas que hacen que nuestra vida en la actualidad sea mejor. Pero también nos ha traído beneficios sociales que a veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, aquí este cuadro representa el juicio de las brujas de Salem. La muchacha que está en el centro, ¿verdad?, es una bruja que acabó colgada porque había hecho brujería. En la actualidad, en ningún lugar que yo sepa, se cuelga a las brujas por las brujerías que hacen. Mi abuela me platicó que el cometa Halley, que estuvo por aquí en 1910 y que yo tuve el gusto de poder ver en 1986, y que muchos de los jóvenes que nos están viendo, yo creo que yo ya no, ¿verdad?, lo verán en un futuro, en el 2061, pero mi abuela me platicó que cuando pasó el cometa Halley en 1910, la gente se arrodillaba a rezar porque se iba a acabar el mundo, ¿sí? Yo no vi nada de eso, por lo menos no aquí en la Ciudad de México,
cuando pasó el cometa Halley. Entonces, estos son otros beneficios que nos ha traído también la ciencia, pero también ha traído cosas que no son buenas, seamos honestos, ¿verdad? Sobre todo, no el conocimiento, sino la aplicación del conocimiento. Nos ha traído contaminación por un uso muchas veces imprudente o guiado nada más por obtener beneficios económicos. Los explosivos plásticos que se usan para matar gentes, igual que los bombarderos, los misiles, la enorme sobrepoblación que aparentemente tenemos, pues esa también es producto de la ciencia, que nos ha permitido vivir más. Y por otro lado, el lado social, ¿verdad? También atenta contra las tradiciones de algunas personas que se sienten ofendidas por la ciencia, por sus tradiciones religiosas, por el status quo, ¿verdad? Lo establecido. Bueno, la ciencia viene y lo mueve y desde luego hay gente a la que eso no le gusta. Y bueno, pero ¿y para qué necesitamos la ciencia? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué necesitamos la ciencia? Pues miren, en el mundo actual, yo tengo que tomar decisiones personales y políticas sobre muchas cosas, sobre la contaminación, sobre el calentamiento global, sobre la población, sobre las vacunas, sobre el COVID. Sobre todo eso yo tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones, pues lo mejor es que las tome con un conocimiento científico para que puedan ser correctas, bien guiadas y que no sea yo simplemente manipulado por intereses políticos, económicos, lo que sea. Vamos a ver un poco del pensamiento crítico que se requiere en la ciencia. Y voy a usar como ejemplo algo que no es ciencia, que son los ovnis, ¿verdad? ¿Qué necesita un científico para ser convencido de que los ovnis son reales? Al señor Maussan en el canal 2 o no sé en cuál sale los domingos, ¿verdad? Y sus pruebas irrefutables de la existencia de los ovnis, como esta fotografía que les muestro ahí. Decía, porque falleció muy joven, a los 65 años de edad, Richard Feynman, quien está considerado el gran genio de la segunda mitad del siglo XX, así como Einstein es el gran genio de la primera mitad del siglo XX. Richard Feynman decía, la ciencia se basa en evidencias y no en argumentaciones. El señor Maussan es buenísimo para argumentar, ¿sí? Tiene mucha labia. Y luego tenemos que evaluar las evidencias. Pero si me presenta esa fotografía que les mostré, bueno, la voy a evaluar. Y esas evidencias tienen que ser válidas, suficientes y consistentes. Y yo me atrevo a agregar además, tengo que saber si contradicen el conocimiento científico aceptado, ¿verdad? Llevamos cientos de años acumulando evidencia científica, algo en que pensamos que es correcto, que hemos probado muchas veces, comprobado, corroborado en muchos lugares, y de pronto, si lo que me están diciendo va en contra, caray, pues entonces tiene que haber algo más. Y para eso nos sirven las herramientas lógicas. La primera es quien afirma algo debe presentar las pruebas de que lo que dice es cierto, ¿sí? La segunda es, una afirmación extraordinaria requiere de pruebas extraordinarias. La primera es parte de la lógica, la segunda es una propuesta de Carl Sagan. Y la tercera se conoce como la navaja de Occam y dice, bueno, si hay dos posibles explicaciones para un fenómeno hecho, se elige la explicación más sencilla. Entonces tenemos el problema que los ovnis son naves extraterrestres que nos visitan. Esa es una afirmación extraordinaria que contradice lo que sabemos de nuestra galaxia, ¿sí? Bueno, el mismo Carl Sagan que dice que eso sería extraordinario, estuvo buscando la vida extraterrestre. Él era el jefe del programa que trataba de descubrir si hay
vida en otros planetas. Y este otro, Alan Hale, a lo mejor algunos de ustedes que no estén tan jóvenes recuerdan que vino un cometa, que era el cometa Hale. Bueno, pues es en honor a este gran astrónomo. Y él dice de sí mismo que es quizás la persona que más ha observado en los cielos. Dice, yo desde niño he observado los cielos. Estudié astronomía. Los he observado en todos los lugares del mundo con todos los instrumentos que se puedan observar. Tengo mis ojos entrenados para observar los cielos. Y lo que más quisiera es ver un ovni. ¿Sí? Qué chistoso, ¿verdad? Este hombre que considera que ha observado y que sabe observar, nunca ha visto uno. Y sin embargo, en algunos lugares, en Cuernavaca, recuerdo que en la Ciudad de México, cuando era yo niño, la gente voltea al cielo y ve uno. ¡Ah, qué mala suerte tiene Alan Hale, ¿no? Pero bueno, él es científico y dice, bueno, ¿cómo estaría yo conforme con la existencia de estos seres extraterrestres que están visitando? Porque fíjense que las pruebas no las tiene que presentar él, porque no le corresponde a él demostrar que están equivocados el otro, porque eso no se puede demostrar. Los negativos no se pueden demostrar. Quien afirma tiene que demostrar con evidencias y no indicios ahí ligeros y frases así como, bueno, pues ¿qué otra cosa puede ser? Pruebas extraordinarias, dice Alan Hale. Bueno, pues quiero ver a los extraterrestres en persona. Whatever that means, ¿verdad? Examinar su nave espacial, aprender los principios físicos sobre los que funciona y viajar en ella. También quiero ver sus mapas estelares. Quiero estudiar las condiciones astronómicas, físicas, biológicas de su mundo y su sistema solar y, si es posible, visitar su mundo y otros sobre los que ellos tengan influencia. Ustedes dirán, pues no pide nada este cuate. No, pues pide lo que un científico pide para aceptar que algo que contradice a lo que sabemos es real. Y así es el juego, así lo tenemos que jugar, ¿sí? La navaja de Occam nos sirve para, pues, decidir, ¿verdad? Y bueno, es indudable que muchas personas han observado objetos, o al menos dicen que lo han hecho, para los que no tenemos explicación. Eso, claro, yo he observado muchas cosas en el cielo que no sé qué son. Pero bueno, también es indudable que se cometen errores al observar los cielos, ¿verdad? Yo sí veo que pasa un objeto que a lo mejor es un avión, pues yo pienso que es otra cosa, o un fenómeno normal en la atmósfera, yo lo confundo con otra cosa, ¿verdad? Los reportes pueden provenir de personas que desconocen los fenómenos que suceden en la atmósfera y no están equipadas o entrenadas para hacer observaciones científicas confiables. Aprender a observar en ciencia es algo que se aprende. Las preconcepciones afectan las observaciones. O sea, si yo soy mazán y veo el cielo, les aseguro que voy a ver ovnis, ¿sí? O sea, si yo ya estoy predispuesto a ver algo y no tengo una visión objetiva, no, pues los voy a ver. También es cierto que algunas personas mienten intencionalmente. Si no, díganme ustedes si no conocen a personas que mienten intencionalmente, incluso pues por tener beneficios, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que los reportes de ovnis son un engaño o errores de alguna clase, y si no lo son, pues entonces revisen lo anterior y háganlo bien. Y el COVID, porque todo lo que diga yo sobre el COVID y los medicamentos, pues tiene que estar enmarcado en la ciencia y en la manera en que la ciencia acepta las enfermedades y los medicamentos, ¿verdad? Pues les voy a hablar de medicamentos que curan el COVID y de las conspiraciones y las teorías
conspirativas. Por conspiraciones voy a entender aquellos acuerdos entre dos o más personas que confabulan o actúan en secreto para de manera inmoral o ilegal beneficiarse o dañar a otros. Y por una teoría conspirativa es cuando esta conspiración, verá, ya es todo un sistema estructurado de creencias sobre una conspiración que puede ser real o no, porque hay conspiraciones que son reales, ¿sí? Les pongo ejemplos de conspiraciones que no son reales, ¿verdad? El nuevo orden mundial, ¿verdad? El gobierno de ocupación sionista que usa la fuerza de la ONU, los banqueros judíos que controlan las finanzas en los Estados Unidos, insertan microchips en las cabezas para rastrear a las personas. ¿Sí? Bueno, esas son teorías conspirativas. Hay toda una teoría, ¿verdad?, detrás de esto. ¿Y quiénes son los conspiracionistas? Pues son las personas que defienden estas teorías, sean reales o no. Y uno diría, bueno, yo me burlo de ellos, digo, ya vas a empezar con tus conspiraciones. No, el problema es que los conspiracionistas pueden actuar. Y lo vimos recientemente cuando agredían al personal de salud en el metro, en la calle, en sus casas, porque había una conspiración contra ellos, porque ellos estaban promocionando vacunas y infectándonos, etcétera, etcétera. Y lo vimos. Y a veces se llevan estos conspiracionistas a actos de terrorismo. Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de un ultraderechista australiano que asesinó a 49 personas en Christchurch, en Nueva Zelanda, ¿sí? Entonces, pues no es trivial que alguien sea conspiracionista, porque ese conspiracionista puede actuar y nos tenemos que defender contra ello. Ok, de medicamentos contra el COVID, pues hemos visto un montón, ¿verdad? Algunos de ellos los promovía Trump, ¿verdad? El blanqueador que él tomaba hidrocloroquina. Y bueno, todos estos, y hay quien dice que unos test de hongos de Chagas, y la homeopatía, todo lo que se les ocurra, el zinc, son medicamentos que curan. Pero les pongo un ejemplo que me parece muy dramático, pero muy ilustrativo. Este hombre, Jim Hubble, que creó una iglesia. Detrás de él, miren, vean su anuncio, está aquí los cielos, porque él está siendo iluminado por el Señor, ¿verdad? Tiene una historia claramente de un gran científico. Fíjense, comenzó a trabajar en el campo de la salud a los 20 años, cuando se convirtió en el gerente de una tienda de alimentos saludables. Bueno, Jim comenzó su carrera en la industria aeroespacial. Uf, ¿y eso qué tiene? Después de 20 años en la industria aeroespacial, Jim se dedicó a la minería del oro. Vaya, se fue a África a hacer minería del oro. Pero ahí descubrió el milagroso suplemento mineral. Y pudo tratar exitosamente no solo la malaria, sino también la hepatitis, el cáncer y el SIDA. Esto lo saqué de su propio sitio. No encontré ninguna evidencia de ello. Decía que una persona a quien se le ha dado este milagroso suplemento mineral, que no es más que cloro diluido, lo que le llamamos cloro o lejía, o si quieren dióxido de cloro, ¿verdad? Dice, estaría curado de la malaria en 4 horas. Hombre, pero si vienen miles de niños mueren de malaria al año y con unas gotitas de cloro, dice que usamos aquí para limpiar, se cura. Hombre, qué barbaridad. ¿Qué me pediría la medicina científica? Así como le pedía a los ovnis ciertas cosas, pues ahora ¿qué le pido a la medicina científica? Pues el gran descubrimiento del siglo XX en medicina, bueno, permítanme a mí ponerle lo de el gran descubrimiento, a lo mejor no es el gran, pero es un gran descubrimiento,
es el realizar pruebas aleatorias de doble ciego. ¿Qué son las pruebas aleatorias de doble ciego? Bueno, tienen ciertos criterios, ¿sí? El primer criterio es que todo es el criterio de exclusión. Es decir, si yo voy a estudiar un remedio para el cáncer, los pacientes deben tener cáncer. No se vale que no tengan cáncer. Y debo considerar a todas las personas que participen en la prueba. No se vale que solo participen, solo tomen en cuenta los que me conviene. Porque miren, supongamos que 5% se mejora, pero 95% empeora. Cuando yo le dé mi maravilloso medicamento, hay un 5% que puede decir que funciona. Y yo tengo que evitar eso, porque bueno, porque ese 5% sí se curó. Y para hacer ello, lo debo comparar con personas del grupo, de personas que también estén enfermas, ¿verdad? Pero que formen un grupo de control al que no se le da el tratamiento. ¿Sí? Entonces yo tengo 100 personas, a 50 de ellas les voy a dar el tratamiento y a 50 de ellos les voy a dar un placebo. Vamos a suponer que hago eso y 5% del grupo con el tratamiento mejoró y 5% del grupo sin tratamiento también mejoró. Entonces, por alguna razón, la enfermedad entró en remisión. No es porque la medicina lo haya curado. El 10% del grupo con tratamiento mejoró, pero el 10% sin tratamiento también mejoró. Entonces ya estuvo peor, ¿verdad? Eso quiere decir que la terapia que le estoy dando es dañina. ¿Sí? ¿Y por qué lo llamo de doble ciego? ¿Sí? Hago todo eso, pero busco que sea objetivo lo que estoy haciendo. No que cumpla, no que mi medicamento tiene que curar porque a mí me conviene. No, no, no. Tengo que ser objetivo. Y estoy de acuerdo en que a veces las farmacéuticas, su ética es muy dudosa, ¿no? Se mide el progreso de las enfermedades objetivamente y no por cómo se siente el paciente. No sé si ustedes han tenido la desgracia, pero yo la tuve en 2 ocasiones con el COVID. Mi cuñado, ¿verdad? Me dice mi hermana, ya mejoró, ya está mejor, a lo mejor mañana lo van a desintubar. Mañana se murió. Otro tío, hasta le grabaron un video porque ya se sentía muy bien. 2 días después, falleció. Entonces, sentirse bien no es una prueba de que me he curado. Y luego los pacientes se asignan aleatoriamente al grupo de control o al grupo al que se le dé el tratamiento. Es decir, ni los científicos ni los pacientes saben cuál es el grupo de control. ¿Sí? Y así, no yo científico modifico los resultados como me conviene o veo solo lo que quiero ver, ni tampoco el paciente me dice lo que quiero oír. ¿Sí? Y esto me dice si funciona o no un medicamento o si funciona o no una vacuna. Pero ahí no se ha acabado. Luego tengo que ver si tiene efectos secundarios, ¿verdad? No si cura el COVID. Bueno, le destroza el hígado y se muere del hígado. No, pues no se puede, ¿verdad? Tengo que ver los efectos secundarios y muchas otras cosas en las que no voy a entrar en este momento, ¿sí? Y ustedes me dirían, bueno, pero yo en este momento, ¿cómo reconozco? Yo no soy especialista, ¿yo qué voy a hacer? Pues miren, afortunadamente los charlatanes suelen tener una conducta que es predecible, ¿sí? Su producto es rápido y efectivo y lo cura todo. ¿Se acuerdan lo que les mostré hace rato? Era rápido, en 4 semanas, ¿sí? Curaba la malaria y curaba ahora el COVID, bueno, muchas cosas. Por cierto que ese hombre está multado, a pesar de que se resguardó detrás de la creación de una iglesia, pero está multado y está prohibido que se anuncie. Es una revolución científica, una cura milagrosa, un producto exclusivo, un ingrediente secreto, un remedio ancestral. Los científicos, los laboratorios y los gobiernos han tratado de bloquearlo, ¿sí?
y bueno, todas las historias extraordinarias que no se pueden corroborar, ¿verdad? Sale por ahí un actor famoso, una actriz, una celebridad diciendo, yo tomé esto y adelgacé 100 kilos en 3 días, ¿no? Todo dicho en un lenguaje mediquero, ¿sí? En un lenguaje, así como digo yo, de policía frente a micrófono, ¿no? Si golpean a un agente en la calle, el policía dice, el sujeto se encuentra policontusionado. No, hombre, le pusieron una madriza. Sí, bueno, perdón. Miren, si algo parece demasiado bueno para ser verdadera, seguramente no lo es. Y esto sirve en la vida, sirve para el COVID y sirve para que no me estafen, ¿sí? Si lo que me están diciendo suena muy bonito, lo más probable es que no sea cierto. ¿Qué teorías conspiracionistas hay? Pues los más frecuentes son los antivacunas, ¿sí? Los antivacunas es toda una teoría conspirativa donde dice que nos ocultan en realidad el daño que causan las vacunas y quienes nos lo ocultan, pues el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, los médicos, las grandes farmacéuticas y el resto del gobierno, porque ellos saben, pero nos lo ocultan. Y bueno, elegí de ejemplo un video que estuvo en YouTube durante unos días hasta que YouTube lo prohibió, pero que vieron 8 millones de personas, donde conspiraban y decían que Bill Gates y Fauci se estaban enriqueciendo y que nos iban a poner un chip. Y bueno, vamos a verlos con más detalle, ¿no? El autismo, bueno, elegí aquí, me gusta elegir a esta mujer, Jenny McCarthy, porque es una belleza, porque conozco su historia científica, que consiste en haber sido Playmate, de ella salió en el Playboy, como es una mujer muy hermosa y es atractiva, pues también después se volvió, digo, hermosa, atractiva e inteligente, pues se volvió conductora de televisión, se casó con Jim Carrey, ¿verdad? Y entonces cuando ella dice que las vacunas son los causantes del autismo y le preguntan, bueno, ¿cuál es su evidencia? Y ella dice, mi evidencia es mi hijo. ¿Cómo su evidencia es su hijo? Sí. A mi hijo le pusieron la vacuna triple, la que es contra sarampión, paperas y rubiola, que creo que ahora ya ponen una que es más complicada, ¿verdad? Y descubrieron que su hijo era autista. Bueno, resulta que la vacuna se pone entre los 12 y 15 meses y el autismo aparece entre los 12 y 15 meses. Entonces ella ve ahí una causa-efecto donde no hay causa-efecto. Y les voy a poner, si a esas vamos, pues mejores todavía. Miren, aquí hay una mejor. La verdadera causa del autismo es comer comida orgánica. Y miren, aquí está la prueba. Aquí están las ventas en millones de dólares de comida orgánica. Aquí está el año. Y aquí de este otro lado está el diagnóstico de autismo. Y vean ustedes, qué bonito correlacionan una con otra. Pues sí, correlacionan, pero evidentemente comer comida orgánica no causa el autismo. ¿Quieren ver otra de esas? ¿Verdad? Los limones mexicanos son importantísimos en Estados Unidos. Miren ustedes, y esto no lo estoy inventando, esto lo tuve de datos que están en la red, ¿sí? La importación de limones mexicanos previene las muertes por accidentes en las carreteras. Mira, aquí está el total de muertes en carretera y aquí está la importación de limones. Y vean ustedes cómo conforme aumenta la importación de limones, disminuyen los accidentes. Una correlación preciosa. ¿Sí? R cuadrada punto 97, no hombre. 1 sería perfecta. Buenísima. De veras, los limones van a evitar los accidentes. No, ¿verdad? Nuestro cerebro quiere encontrar causa-efecto, porque eso nos sirve. Eso nos servía cuando
Hace miles de años teníamos que prevenir cosas. Si hago esto, me pasa esto otro. Pero pues nuestro cerebro se desarrolló para ese mundo de hace miles de años, no para la actualidad. ¿Sí? Entonces, en la actualidad nos juega chueco muchas veces. ¿Qué dicen en este pandemic? Que viene de un juego de palabras, ¿verdad? Una pandemia planeada en inglés. Pues dicen que Judy Mikovits, que está considerada como una de las científicas más brillantes de su generación, no está considerada. Sí es cierto que es una científica, nada más que publicó en una revista que se llama Science, una de las 2 revistas más importantes, un artículo. Ese artículo fue corroborado por otros y resulta que a nadie le daba, y la conclusión a la que siguió fue que había una contaminación en su laboratorio y que por eso le daba. Claro, ahora ella dice, no, claro, lo que pasa es que están bloqueando mi investigación. No, señora, vuelva a hacer su experimento con mejores controles y entonces diga, pero ella dice que Fauci, el Gatel de los Estados Unidos se está aprovechando para enriquecerse con las vacunas, ¿no? Que el virus fue manipulado en un laboratorio, está probadísimo con estudios del DNA que no está manipulado. Siento la probabilidad. Hay un estudio del Departamento de Defensa de Estados Unidos que prueba que eso no es cierto. Usar mascarillas literalmente activa el virus. Por favor, está probado que lo contrario, ¿verdad? Pero ella lo afirma. Que la hidrocloroquina y el zinc están funcionando muy bien para los pacientes. No, las pruebas de doble ciego demuestran que no funcionan. ¿Sí? Y bueno, miren, aquí hay, esta estadística es en Estados Unidos, ahorita les paso unos datos de México. Pues en Estados Unidos tienen muy buenas estadísticas. Esta desgraciadamente es de cuando empezó el COVID y Trump era quien estaba en el gobierno, y entonces, fíjense ustedes, lo que esté en azul prueba que definitivamente lo que aquí se afirma, por ejemplo, que es un arma biológico china, es definitivamente cierto, 19%. Probablemente cierto, 30%. Y fíjense, eso corresponde ya casi a un 50%. O sea, casi, yo creo que todos estos, casi el 50%, están a favor de que esto es cierto o casi cierto, y muy poquitos que no. Hay cosas en las que sí, como por ejemplo, pues, que en Estados Unidos fue liberado accidentalmente, bueno, ahí sí. Aunque vean, bueno, de todas maneras hay un 19%. Esta me encanta, que Bill Gates está creando un chip, ¿verdad? Para que nos están poniendo con el COVID para saber dónde estamos. Por favor. Quien quiera saber dónde estamos, ¿verdad? Cualquier agencia que quiera saber dónde está cualquier persona en Estados Unidos, pues esa persona nada más tiene que tener un teléfono celular. Con eso basta. Nada más tiene que pararse enfrente de una cámara de los miles y miles de cámaras que hay. No necesita el señor Bill Gates hacer algo tan sofisticado que quepa en una agujita tan chiquita como las que nos ponen y que se vaya o que nos lo inyecten en el cerebro, qué sé yo, ¿sí? Bueno, al menos miren, solo 8% de los Estados Unidos en ese momento pensaban que no era real. Lo que encontré sobre México fue un estudio, que aquí está la referencia, sí, con este número 2, si ponen este número en su buscador, los lleva rápidamente al artículo, y el artículo está abierto. Es un artículo muy grande, muy complicado, muy para médicos, pero había algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Fíjense que los países que
estudiaron son Irlanda, México, que está en verde, esto que se ve aquí en verde, espero que ustedes vean cuando yo señalo, es México, está también España, que bueno, pues van a ver bastante parecidos a los españoles, el Reino Unido, ¿sí? Hay un par de estudios sobre el Reino Unido y además Estados Unidos. Y miren, hay cosas, todo lo que aparezca del lado derecho de esta línea punteada son cosas que están a favor de no creer en noticias falsas sobre el COVID. Y lo que queda del lado izquierdo son la tendencia a creer. Entonces, fíjense, por ejemplo, la edad, en México sí es un factor, mientras que en los demás países no. Y curiosamente, aunque creo que se podría entender, en todos los demás países, mientras más joven se es, mientras más viejos se es, más se cree, menos se cree en el COVID. Y en México, mientras más viejo, más se cree. Los jóvenes creen menos. También está si se es mujer o no, y resulta que las mujeres creen menos. La educación es importante, vean, la educación está dando de este lado. Y así hay miren, lo que le llaman numeracy, o sea, habilidad matemática, está a favor, la creencia en los científicos, ¿sí? Entonces aquí yo extraje algunos datos que me pareció que eran relevantes. Miren, fíjense, una mayor susceptibilidad a la desinformación, más fácilmente me voy a creer esa información que es equivocada, que es falsa, ¿no? ¿Sí? Es la única variable que predice el comportamiento que sirve para cumplir con las directrices de salud. O sea, nos dicen los gobiernos, conserve la distancia, póngase una mascarilla, etcétera, etcétera. Seguir esas indicaciones, ¿sí? Es especialmente en México y España un indicador de que no se van a seguir. Las mujeres en todos lados tienen muchas más probabilidades de seguir las indicaciones. ¿Sí? Es más fácil que las mujeres cumplan con las indicaciones de salud que los hombres. A mí la verdad no me sorprende. Y ellos proponen algunas soluciones que aquí se las voy a comentar. ¿Sí? Tener mayores habilidades numéricas, a saber matemáticas. ¿Sí? No, pero es que yo voy a estudiar para abogado, ¿yo para qué quiero saber matemáticas? ¿Quieres saber matemáticas? Para saber resolver problemas, para que tu cerebro aprenda a relacionar variables. Y eso te va a servir relacionar como abogado los asuntos que atiendas, o como persona en la vida diaria, o como científico, o como lo que seas. Si tú no tienes esa habilidad de relacionar, eres más susceptible de aceptar como correcta información que no es válida. Bueno, ya vimos que la susceptibilidad es sin duda, la susceptibilidad a la información errónea es sin duda un factor que ayuda a que no se sigan las reglas. Y sugieren ellos que las intervenciones que apuntan a mejorar el pensamiento crítico, o sea, lo que yo les estuve diciendo, el pensamiento crítico y la confianza en la ciencia pueden ser una vía prometedora para las futuras investigaciones, que es lo que yo espero que esta plática esté haciendo, y por eso es que me atreví a prepararla, aunque yo no soy médico. Sí. En fin, ¿a quién debemos escuchar? ¿Verdad? Si estamos ante una duda del COVID, debemos escuchar a los promotores a los antivacunas. Aquí está de nuevo
Jenny McCarthy con su hijo, su prueba científica, o a los vendedores de farsanterías, ¿verdad? Los charlatanes que nos van a vender, o a los que se dedican a la salud, ¿verdad? A un inmunólogo o a la Organización Mundial de la Salud. Yo me quedo con la Organización Mundial de la Salud y con los inmunólogos, se llame Fauci o se llame López-Gatell. Yo los voy a escuchar a ellos. Muchas gracias por haberme escuchado a mí. Gracias, maestros. Agradecemos al doctor Jesús Valdés Martínez por esta gran ponencia que, bueno, sin duda nos permite ver mediante los ojos de la ciencia un panorama más amplio para poder discernir entre la información que nos llega a través de diversos medios y también en la situación actual que nos tocó vivir en esta pandemia. Y bien, sí, si podemos pasar a sesión de preguntas y respuestas. Sí, por favor, si gustan participar y pueden levantar su manita virtual y hacer las preguntas correspondientes a nuestro ponente, o también las pueden escribir mediante el chat. Sí, finalmente yo quisiera, bueno, ver uno de los comentarios que estaba propuesto aquí por parte de la maestra Alma Rosa, que sí nos hace referencia a que la aseveración es incorrecta respecto a lo que pues hacía mención el doctor Jesús respecto a lo que Jaime Maussan proponía, ¿no? La aseveración es incorrecta, menciona. Maussan pues no argumenta, ¿no? Pues si alguien gusta participar. Desde luego que estoy de acuerdo con la maestra. Muy bien. Pero si supieran la cantidad de dinero que hace el señor. Vaya, sí, es algo que, pues creo que ese es el recurso, ¿no? Creo que ese es el objetivo, ¿no? De todas estas propuestas. Aquí tenemos, A ver, otra. Adelante, tenemos a Liz Monse. No, Liz Monroy, adelante, Lizeth Monroy. Hola, si yo, por ejemplo, quisiera saber su opinión justamente acerca de eso, del fenómeno ovni. Yo entiendo que en sí se maneja como una teoría de que son objetos de seres de otros lugares del espacio, pero también me gustaría ver su postura más filosófica, teniendo en cuenta el hecho que la ciencia, pues en sí surge de la filosofía. En sí quisiera saber su opinión de usted, doctor, sobre la vida en otros planetas. Ok, ya es ese. Ese es otro asunto totalmente diferente, ¿verdad? Yo les pasé intencionalmente, les puse no, ya no estoy compartiendo ahorita mi pantalla, ¿verdad? Pero bueno, intencionalmente yo les presenté a Carl Sagan. Carl Sagan estaba seguro de que hay vida en otros planetas. Todo lo que yo he visto dice seguramente que la hay. Seguramente que hay vida en otros planetas, que hay otro planeta como el nuestro, ¿sí? En esta misma galaxia, o desde luego en el número infinito de galaxias que hay, tiene que haberlo, eso es indudable. Que tengan las condiciones que tiene la Tierra, y si tiene las condiciones que tiene la Tierra, aunque el origen de la vida no lo tenemos todavía claro, ¿verdad? El de la evolución sí, la evolución es irremediable, simplemente necesita tiempo, ¿sí? Entonces yo sí creo que hay vida en otros planetas y pues ojalá que pudiéramos verla, ¿no? La verdad no voy a dejar de dormir si la hay o si no la hay. Yo sé que no voy a saberlo, pero sí debe haberla. Sí, No y sé, también me gustaría saber como que, ¿qué opinas sobre, en caso de llegar a tener contacto, teniendo en cuenta las nociones de la física y todo esto, ¿no? De eso los viajes interestelares.
me parece fantástico, ¿no? O sea, pero qué Sí, fantástico que hubiera estos otros seres que tendrían una tecnología infinitamente superior a la nuestra, que no tendrían por qué venir aquí a esconderse, como dicen que se esconden. ¿Para qué se van a esconder, hombre? Nosotros no, si de veras están por ahí, ¿verdad? Viniendo, no tienen para qué esconderse, tienen una tecnología enorme y ojalá nos enriquecieran. Sí, sería fantástico poder viajar, poder ver si lo que creemos que las leyes de la naturaleza se cumplen aquí y se deben cumplir en todo el universo, a ver si es cierto. Vamos a hacer el experimento a ver si eso es filosofía o es ciencia. ¿Sí? Sin desprecio de mi parte a la filosofía de ninguna manera. Hay científicos que la tienen. Yo no pertenezco a ese grupo. No, fantástico, sería fantástico sin duda. Muchas gracias, doctor. bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias también, Lisette. La maestra María del Carmen. Sí, ahorita. Buenos días a todos. Maestro Jesús Valdés, escuché toda su conferencia. Yo me quedé con algunas dudas en el sentido de que sí considero que en este asunto de la ciencia incluso está muy relacionada también con intereses políticos. No siempre. Creo yo que la ciencia ha aportado mucho a la humanidad, como usted bien dice, y la sigue aportando, ¿no? Pero también sé que hay intereses políticos en todo esto y creo yo que dentro de eso que estamos viviendo como pandemia también hay intereses políticos y económicos, por supuesto los hay. Y los hay, obviamente, de gente que de alguna manera tiene el poder del conocimiento o el poder económico, cualquiera de los dos. Yo no sé realmente estas ideas que existen, de dónde proviene el virus, pero lo que sí sé es que ahí hay algo que no se ha descubierto, que no se ha dicho, que no se va a decir, porque obviamente sí hay intereses profundos, políticos, que no nos hacen llegar, por supuesto, toda la información. Y en ese sentido, yo creo que sí había que ser muy críticos, ocupar el pensamiento crítico para considerar que no todo lo que nos dicen acerca de lo que es científico lo es, ¿no? Por supuesto. Entonces también ahí habría que como que elegir en ese sentido. Yo me vacuné porque creo yo que era como una alternativa para todos para prevenir pues esta pandemia, ¿no? No teníamos como otra solución previa. Pero lo que sí creo es que la vacuna no es la solución, sino que hay otros aspectos como que del individuo, que incluso, discúlpenme que así lo diga, pero a veces los médicos alópatas no lo consideran, como es que somos seres humanos integrales, es decir, no solamente somos cuerpo físico, somos cuerpo emocional, energético, mental y espiritual, y no me estoy refiriendo a Dios, ¿no? Entonces, a veces no nos ven como eso los médicos ya preparados. Entonces, yo creo que desde ahí sí se podría haber tratado el asunto del COVID, no solamente como solución la vacuna, como solución la alimentación. Sabemos que no nos alimentamos bien. Como solución trabajar con la mente, con las emociones. Las emociones producen toda una serie de reacciones bioquímicas en el organismo y de sustancias que nos descontrolan, que nos enferman. Entonces, todo eso no se ha dicho y se dice por la medicina alternativa y no se cree. La medicina alternativa a mí me parece que también es otra opción importante que sí la tendríamos que considerar como científica, porque bueno, obviamente dentro de esta charlatanería, pero yo creo que dentro de toda la ciencia también puede haber alguna charlatanería. Entonces, en ese aspecto, maestro, creo yo que irnos a los extremos, ¿no? No sería la solución, sino ver realmente de lo que todo lo que se nos dice, lo que nos ofrece la medicina alópata, lo que nos ofrece la medicina alternativa, pues integrar lo mejor de ello y vernos a nosotros como seres integrales.
¿Y cómo vamos a solucionar el problema del COVID? No solamente con vacunas. Vamos a solucionarlo cada uno de nosotros mismos, cambiando algunos hábitos, muchos hábitos que tenemos que muchas veces no son fáciles de cambiar. Ese es mi punto de vista. Y sí respeto de usted que dice, obviamente hay charlatanería, hay esto del dióxido de cloro, pues es muy cuestionable, ¿verdad? Obviamente, pero hay otras cosas también cuestionables dentro de lo que se dice de la ciencia, ¿no? Entonces es eso. Maestro, disculpe. ¿Contestar, maestra? Estoy casi totalmente en desacuerdo con usted. Sí, hay cosas en las que sí estoy de acuerdo. Que puede haber intereses, desde luego puede haber intereses, que de hecho las mujeres nos han hecho ver que las investigaciones científicas han sido orientadas por los hombres en una cierta dirección que no las toma en cuenta ellas. Desde luego que sí. Desde luego que la ciencia se equivoca, pero pues desde el momento en que usted me quiere presentar, me habla de la medicina alópata, miren, eso es parte de una charlatanería llamada homeopatía que se ha probado con doble ciego 1 y 1000 veces que no funciona. Se ha probado y se ha probado y se ha probado. Que la mente me va a curar. O sea, a mí me inyectan el virus, hagamos pruebas de doble ciego. Si quieren los que creen en ellas, pues que creen eso, pues hagamos pruebas de doble ciego, ¿verdad? Y entonces usted con su mente le inyectamos el virus y vemos que las emociones, bueno, solo se enferman las personas con deprimidas, que debemos cuidar nuestra salud y que debemos de cuidar lo que comemos y dormir bien. Desde luego que sí, y la medicina está a favor de ello y ha sido probado que es correcto, ¿sí? Pero el suponer que no es la solución la vacuna, en la actualidad, el último dato que yo vi cuando preparaba esta plática, 90% de las personas que están en el hospital es porque no se vacunaron. ¿La vacuna no es la solución? Sí es una solución, que no se sabe de dónde vino, sí se sabe. Sí se sabe y está publicado y usted lo puede ver si lo busca, ¿sí? Hay estudios de DNA que demuestran que es algo que pasó de los murciélagos a los seres humanos, como han pasado otras cosas. Y eso está probado y publicado y no está ocultado, ¿sí? Los científicos no ocultamos. Los científicos nos equivocamos, sí, pero no ocultamos. Los verdaderos científicos no hacemos eso. Ni distorsionamos resultados, porque eso va contra lo más fundamental de la ética científica. Así es que, perdón, maestra, estoy de acuerdo en que puede haber intereses políticos, estoy de acuerdo en que puede haber intereses económicos. Vivimos en un capitalismo salvaje en el que todo se tiene que convertir en dinero. Desde luego, la industria farmacéutica se está volviendo millonaria. Y también lo quieren hacer los homeópatas. La medicina que usted dice, es que esta sí es verdadera, ya no se llama medicina alternativa, se convierte automáticamente en medicina científica, porque ya se comprobó que es cierta, ¿sí? Entonces, esa es mi opinión. La maestra expresó la suya. Yo espero que los alumnos valoren todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Los jóvenes lo que tienen que hacer es valorarla. Yo no quiero convencer a la maestra. Nunca cuando doy una plática quiero convencer a los que están convencidos de otra cosa. Lo que quiero es que los jóvenes se planteen y tomen decisiones pensadas. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor. Sí, hay algunos breves comentarios. Si me permite, voy a dar lectura
que nos han compartido también en el chat. También para precisar lo que nos acaba de mencionar, la maestra Alma Rosa nos menciona que de ahí la importancia de enseñar a nuestros alumnos a ser críticos. Sí, y definitivamente. aquí otro comentario de Marisa del Río, porque las teorías conspiracionistas tienen tanto éxito, tienen tanto éxito y su relación con los antivacunas. ¿Por qué tienen tanto éxito? Las teorías Pues conspiracionistas. Sí, según el estudio tienen... Ay, es una pregunta muy difícil. No conozco yo una respuesta. Hay un agente, Michael Shermer, que tiene todo un libro sobre el por qué. Tengo un par de libros sobre el tema, pero en ninguno hay una explicación total. ¿Por qué un ser humano es susceptible a las noticias falsas? Pues llena algo, ahí sí está el lado, muy probablemente el lado emocional, hay algo en el lado emocional que nos hace que eso nos dé seguridad. Sí, yo conozco gente que me ha dicho, es que yo no podría ver el mundo como tú lo ves. Y yo le digo, yo no podría ver el mundo como tú lo ves, como un mundo donde las cosas que suceden no se pueden explicar, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay alguna cosa en nuestra mentalidad que no entendemos. La ciencia desde luego no entiende todavía todo, ni sé si algún día lo vaya a hacer. Y tiene que ver con eso. Perdón, pero no conozco la respuesta. O no quisiera aventurar una, ¿no? Okay, sí, doctor. Y bueno, pasando a otro comentario, Guillermo Roura menciona que lo que comenta usted es muy cierto y es motivo por el cual se han implementado tantos controles regulatorios para la aprobación de los medicamentos, ya que hay productos como el dióxido de cloro que también están sujetos a este tipo de controversias. Claro, sí. El dióxido de cloro está estudiado, eso está estudiado. Y se está estudiado y se sabe que daña. Por ahí en alguna de las transparencias decía que creo que era la hidroquina, causa daños y hasta la muerte, ¿no? Sí. Cura los a caballos, pero no a las personas. Ok, doctor. Tenemos una participación del maestro Hueman Jaimes. Adelante, maestro. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Fíjese, doctor, que sí es cierto todo lo que usted ha propuesto en su plática. Yo creo que es muy importante. Bueno, esto de las redes sociales, pues ha dado una separación, una confianza. Nos hemos vuelto todos demasiado opinólogos y perfeccionistas de cada uno de los temas, ¿no? Si sale, por ejemplo, de la selección mexicana de fútbol, todos nos creemos directores técnicos, ¿no? Si sale un tema de economía, somos expertos en economía y en la situación del dólar, ¿no? Entonces, yo creo que no nada más los jóvenes, yo creo que también hay adultos que ahora con esto de las redes sociales, con las noticias rápidas, por como usted dice, tener una cierta confianza de veracidad, uno se apega como a las redes sociales, ¿no? Y lo peor que son las redes sociales más, perdón por la palabra que voy a decir, las más chafas, ¿no? Que sea Facebook, mi hermano incluso dice que la escuela de, ¿cómo se llama? La universidad de Twitter, así se refiere mi hermano luego con los chismes de política, la universidad de Twitter. Entonces, uno pues tal vez lo ve como broma, pero tal vez la gente pues cree esas cosas, ¿no? ¿Sí? Nos volvemos, yo creo que expertos opinólogos, nada más de leer tal vez un artículo o un librito, cuando mucho, ¿eh? Entonces, yo creo que en vez de estar, ¿cómo diré esto? Estar en la ciencia con el pique, con estas redes sociales, que ya los jóvenes, pues, o sea,
ya ni leer un libro, o sea, la verdad, ya ni leer un libro, ni un artículo. ¿Por qué no atacamos nosotros como profesores, como científicos, como gente que creo que leemos un poquito más? Bueno, habrá de todo, pero yo siento que leemos un poquito más. ¿Por qué no tratar de hacer unas redes sociales que tengan un sustento de veras científico, tal vez no tan elevado, y que esta información llegue a los jóvenes? Yo tengo alumnos, fíjense bien, en carreras de química, QFB, CUFI, bacteriólogos, y hay alumnos en las encuestas que vamos haciendo que estudian estas carreras y no se quieren vacunar. Es increíble, ¿no? O sea, hay gente que se va a dedicar a hacer medicamentos, vacunas, desarrollo de todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica y no se quiere vacunar. Entonces a mí eso me deja así sorprendido. Pero muchas gracias, doctor. No sé qué opine también de esto de las redes sociales y de los opinólogos, ¿no? Que ahora nos volvemos todos. Gracias. Muchas gracias, estoy de acuerdo con lo que dijo. Fíjense que se ha probado que los conspiracionistas se encuentran en todos los niveles, en todos los países, en todos los niveles socioeconómicos, en todos los niveles educativos. O sea, la educación no es necesariamente, no evita necesariamente que no caigamos en ser conspiracionistas. O si somos de derecha o si somos de izquierda, nada más somos conspiracionistas diferente, ¿sí? Dependiendo de nuestra inclinación política. Y bueno, sin duda las redes pues son usadas para difundir las cosas, ¿no? Como le mostré este video de la pandemia, que les dije de YouTube, 8 millones en unos cuantos días, ¿sí? Y claro, yo soy experto en fútbol y sé mucho más que el entrenador de la selección mexicana, no, aunque no me sepa ni el nombre de los jugadores, ¿no? Y yo sé de política más que cualquiera. Bueno, cuando yo veía a López-Gatell, yo decía, qué paciencia de este hombre. Todos los días contesta lo mismo y era muy buen comunicólogo. Me parecía muy bueno. Creo que era muy bueno que eso, y le volvían a preguntar lo mismo y volvía a decirlo pero hay una campaña en contra, que pues sí domina, ¿no? Sí, las redes sociales son una bendición y una maldición. Son una universidad para el bien y para el mal, pero hay grupos en Facebook, por ejemplo, dedicados a promover ciencia. Claro que en general son grupos cerrados, a los que uno se tiene que inscribir, y ahí hay gente promoviendo, pero pues no tienen el dinero de todos esos grupos que tienen intereses económicos o políticos y que tienen para pagar bots y que tienen para difundir todas las tonterías que difunden. Pero estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por sus comentarios, maestro Hueman. Gracias, maestro. Gracias, maestro Hueman, por su participación. Doctor Jesús, hay más comentarios en el chat, pero estamos ya por cuestiones de tiempo. Si me permites, compartírtelos ya en un momento. Y bueno, aquí concluiríamos esta sesión de preguntas y respuestas. Agradezco nuevamente al doctor Jesús Valdés por su conferencia y a los asistentes por su atención. Cedo la palabra al profesor Virgilio Domínguez para que nos dé un mensaje final. Pues muchas gracias, doctor Jesús Valdés. Esperemos que no sea la única vez. Muy interesante la conferencia, de verdad que nos deja mucho para reflexionar, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo y más que nada, a mí lo interesante es la ponencia, la manera como lo manejó usted, y que esperamos que este tipo de pláticas, si ese ha sido el objetivo desde que hemos estado trabajando a la par con el Instituto de Química, pues que de alguna manera llegue el mensaje a nuestros alumnos y que también de alguna forma
pues les sirva a ellos para orientar su vocación y porque la verdad es que la ciencia es muy apasionante. Igual será porque todos los que estamos aquí pues somos del área de experimentales o del área de biomédicas, y por eso a lo mejor nos apasionan estos temas. En lo particular, considero que es muy importante este tipo de pláticas dirigidas para los alumnos, porque en mi opinión ayuda mucho para tratar de ir poco a poco derribando ese analfabetismo científico que existe y que desafortunadamente permea a una gran parte de nuestra sociedad, y que bueno, pues puede tener ciertas repercusiones. Entonces, pues esperemos que, insisto, no sea la última vez, doctor Jesús, muy agradecidos. Y a todos mis compañeros maestros que nos acompañaron el día de hoy, las gracias por estar aquí. Esperamos que esta plática haya sido muy provechosa para todos nosotros. Y a la maestra Marcela Castillo Figa, de verdad, nuestro agradecimiento, se lo reitero, por el apoyo que nos han estado brindando semestre tras semestre. Y pues ya solo me restaría invitarlos a las otras conferencias que tenemos programadas, que también consideramos pueden ser de interés para todos ustedes, y reiterarles nuestro agradecimiento por su asistencia y que pasen buena tarde.